La pasión es nuestra y suya también si eligen Castilla y León Televisión para vivirla con nosotros jornada a jornada, día a día, procesión a procesión, como en esta ocasión, en esta jornada de Viernes de Dolores en la capital leonesa, en el punto de arranque de partida de la procesión de la Dolorosa, la procesión que organiza la Iglesia Parroquial del Mercado, Antigua del Camino, en este día con una significación tan intensa desde el punto de vista popular y también desde la perspectiva cofradiera. Y hablábamos con el profesor César García Álvarez en torno a los aspectos artísticos muy poco explorados, salvo por su parte, porque como señalaba, efectivamente ha dedicado buen tiempo a estudiar las características de una talla absolutamente singular que situamos en la segunda mitad del siglo XV. En la primera, En la primera sí, mitad. sí. Incluso Pues me mucho atrevería, antes de, sí, mucho antes de lo que se había de la generalmente adaptación tradicional. Sí, pero es porque la imagen no había sido estudiada, simplemente, porque claro, su inmenso valor devocional eclipsaba el valor histórico-artístico, iconográfico, estilístico que la imagen atesora. Y es evidente que, como antes decía, es el resultado de la fusión de esos dos tipos originarios de piedades de tipo alemán, las Vesperbilder, una extremadamente cruel en el sentido de las laceraciones que presenta el cuerpo de Cristo y el dolor extremo de la Virgen, que producen unas deformaciones tremendas. Los espectadores pueden buscar, por ejemplo, la piedad de Röttingen, y luego un tipo más dulcificado, que a finales del siglo XIV da lugar a las llamadas Schönen Vesperbilder, es decir, las vísperas o las imágenes de vísperas o piedades hermosas. Y el anónimo escultor leonés realiza una fusión absolutamente genial de esos dos tipos, creando un rostro muy dulce y melancólico en la Virgen, de un idealismo y también de una profundidad emocional extraordinaria, y un tratamiento del cuerpo de Cristo anguloso, rígido, pero también extremadamente atento a la verosimilitud de carácter anatómico, puesto que no hay, exceptuando en otro ámbito muy distinto, en ese periodo las esculturas de Donatello, ya a final de siglo, las de Miguel Ángel, por cierto, cuya piedad celebérrima transformará completamente para siempre la tipología iconográfica y formal de la piedad. Pero esta otra muestra, como digo, por parte del escultor, un conocimiento asombroso del comportamiento de músculos, tendones, que no se encuentra en ninguna otra escultura similar que no sea italiana en ese momento. Sin embargo, es evidente que la imagen no lo es. Y antes hablábamos también acerca de la posible autoría y no cabe más que especular. Yo creo o sospecho de alguien que tiene algún tipo de formación u origen o procedencia de carácter francés, pero aún así se trata de un escultor sumamente singular que crea lo que a mi juicio es una de las obras maestras de la escultura de su tiempo. Es un aspecto que hay que destacar, que hay que poner en valor, que hay que hacer notar, porque realmente a todas esas significaciones del fervor popular, de la tradición, del arranque de los cortejos, tenemos que añadir la extraordinaria calidad y singularidad de una imagen y de diversas connotaciones de carácter mariano, porque hablábamos de la referencia mariana más antigua, ¿no? Una de las más antiguas, siglo VI, en este templo, por cierto, bien de interés cultural desde el año 1973, que tiene, bueno, pues indudablemente no solo por la advocación a la que está consagrado el templo, sino que tiene un marcadísimo carácter mariano. Sí, porque hay que recordar que después de la aparición de la Virgen a Santiago, que es la primigenia y la inaugural de las apariciones marianas en España, la que se produce en el siglo VI en la plaza, es precisamente la primera aparición mariana después de esa, lo cual es un detalle también sumamente significativo que evidentemente pues, se tratará aquí de un episodio legendario, de un episodio remedado posteriormente por la literatura geográfica o piadosa, pero es sumamente interesante que en pleno periodo visigótico y en pleno periodo también de conflictos de carácter teológico entre el catolicismo, el arrianismo y las diferentes opciones, aparezca en algún momento indeterminado el relato de una aparición mariana que viene también a consagrar determinados aspectos ortodoxos de la propia relación de la Virgen con los seres humanos.
Todo eso también está, en cierta medida, casi sin estudiar. Y como estamos en León, tampoco puede ser para los leoneses ninguna sorpresa que no exista ninguna documentación que permita convertir estas hipótesis o especulaciones en algo que sólidamente pueda tener una evidencia científicas. Nos pasa en muchos aspectos con San Isidoro, con la catedral y con tantos otros aspectos que conocemos bien, que están particularmente en León rodeados de esa especie de aura misteriosa por la carencia de documentos. La ausencia de testimonios documentales pues nos aboca lógicamente a los planteamientos que formulan los científicos, que como el profesor César García Álvarez estudia, investiga e indaga lógicamente respecto a las similitudes que en cada talla se establecen con las obras de determinados autores, intentando lógicamente establecer una atribución. Vamos a escuchar porque es un momento realmente emotivo.
vaya bien. Esto es la Semana Santa de León, señoras y señores, momento de gran emoción, los sones del himno nacional, de la marcha real que da la bienvenida a la Señora del Mercado a las calles del viejo León, con algunas imágenes, bueno, todos los años, César, hay imágenes que realmente no solo nos emocionan, sino en algunos casos nos hechizan, ¿no? Como la imagen de los campaneros, que es un detalle en el que, bueno, pues posiblemente no habíamos reparado, entre otras cosas porque muchos de los templos en la actualidad ya incorporan un sistema electrónico para el tañido de campanas, pero vemos que el templo del mercado sigue fiel a la tradición mediante el repique manual, artesanal de los campaneros. Hemos visto esas imágenes de 3 campaneros haciendo sonar las campanas para imprimir la debida solemnidad a este momento siempre emocionante en el que el paso
de la Virgen del Mercado rebasa el dintel de la puerta del templo y se encuentra con centenares, miles de miradas entre emocionadas y nostálgicas, ¿no? Porque todos recuerdan imágenes de la Virgen en algún momento, ¿no? Muchos de ellos de forma recurrente porque son no solo los feligreses de la parroquia, sino los devotos de la Virgen de León y de cualquier lugar del mundo en el que leoneses reside por las circunstancias de la vida, pero que quieren volver en el tiempo de la Semana Santa a León, entre otros motivos, para encontrarse y poder contemplar en la calle a la Virgen del Mercado. Pues sí, y es que esto sirve también para comprobar cómo la Semana Santa probablemente sea el espacio que todavía queda en el mundo moderno más cercano a la ritualidad, al rito. Una cruz procesional románica, sí. Que creo, no recuerdo que la cruz parroquial fuera esta, no sé si el año o la edición precedente lo fue, pero desde luego es una incorporación reciente de alguna forma muy oportuna, ¿no? Sí, por es una el estilo. Sí, es una copia del Cristo de Carrizo, sí, al cual se le ha añadido también una cruz, pues entre de Jerusalén y, bueno, un poco fantasiosa, pero realmente apropiada. Y al mismo tiempo, bueno, pues la verdad es que una forma de convertir una especie de cruz procesional o cruz de guía en una referencia, un guiño estilístico al periodo en el cual se creó la fase constructiva más importante de la Iglesia del Mercado, que no olvidemos que es posible que fuera realizada por el mismo arquitecto que llevó a cabo algunas de las fases constructivas de San Isidoro, Petrus de Eustanben. Las similitudes desde el punto de vista de la fábrica, de la sillería y del estilo, pues permiten apuntar esa posibilidad. Y como te decía, es yo creo que una evidencia de hasta qué punto la Semana Santa es el espacio más ritualizado que nos queda en este tiempo actual nuestro, tan laico, tan economicista, y por el rito, el tiempo del ritual, sirve de contraste al tiempo ordinario. El tiempo del ritual simplemente establece una especie de agujero, vamos a llamarle, de gusano, con otros momentos idénticos, de tal manera que el tiempo parece detenerse, abolirse, y se está viviendo una permanente y perpetua repetición de los mismos actos que, aunque vaya pasando el tiempo, se acumule la edad de los braceros, la de los espectadores, otros se rejuvenecen, sin embargo el tiempo queda suspendido. Y esa suspensión del tiempo por la repetición ritual, puesto que todo el mundo quiere volver a encontrar exactamente la misma imagen, en el mismo punto, la misma sensación, los mismos sonidos, los mismos olores, los mismos efectos de luz, la misma estampa del paso, pasando exactamente por el mismo punto, todo eso provoca precisamente un solapamiento de sensaciones que desencadena en emoción. Como muy bien describió, aunque no tenga en principio nada que ver con la Semana Santa, por ejemplo, Marcel Proust en Busca del tiempo perdido. Es ese solapamiento, encabalgamiento de sensaciones lo que provoca una emoción tremenda, porque realmente el tiempo se suspende y estamos en una procesión, por ejemplo, en este momento, en un permanente Viernes de Dolores, de la misma manera que estaremos pasado mañana en un Domingo de Ramos, o el Jueves Santo repitiendo la Eucaristía, o el Viernes Santo con los pasos y con el entierro y con las 7 palabras, repitiendo y acumulando esas repeticiones rituales que nos sitúan en un tiempo sagrado. Y eso nos arranca de nuestra contemporaneidad, de nuestros afanes continuos, y nos sentimos al mismo tiempo, por así decirlo, rejuvenecidos y profundamente emocionados. Pues instantes anclados en la eternidad, que se repiten año tras año, pero que incorporan en ese cúmulo, en ese depósito de sentimientos, de fervor, de todo lo sagrado, de todo lo místico, de todo lo humano, de alguna forma. Esos sentimientos que conectan al ser humano con la eternidad y con lo trascendente. El sonido también es parte fundamental de las procesiones de la Semana Santa. Escuchamos a la agrupación de las Angustias con la marcha que es posiblemente la pieza más representativa de su repertorio, la saeta.
Y el paso de la Virgen del Mercado, que avanza con paso firme hacia otro de sus escenarios más relevantes dentro de este itinerario, de este recorrido por las calles que circundan al templo, a la iglesia del Mercado, desde donde efectúa su salida y a donde efectuará su entrada una vez cumplimentado el recorrido, que tiene algunos momentos especiales, como el canto de la salve que se efectúa alrededor de la plaza de Santo Domingo, o en las Carvajalas, en el convento de las Reverendas Madres Benedictinas, el cenobio que preside la Plaza del Grano, o también frente a la capilla del Cristo de la Victoria en la calle Ancha. Todos los momentos son especiales, cada espectador experimenta el suyo, su propia vivencia, su propia contemplación, pero son los momentos en los que la procesión alcanza una especie de éxtasis místico, ¿no? Una conjunción absoluta entre la Virgen y el pueblo de León. Pues sí, y además con una procesión que, aunque realmente no sabemos en qué momento se originó, puesto que las procesiones con imágenes por la calle, llevadas a hombros, con andas, realmente empiezan a popularizarse y a extenderse y a celebrarse particularmente en las últimas décadas del siglo XVI y sobre todo en los comienzos del XVII. Pero no sería del todo descartable, aunque no tenemos ninguna documentación, que una imagen como esta hubiera podido salir desde un tiempo después de su creación, es decir, ya desde el propio siglo XV. Hay que tener en cuenta que las imágenes suelen salir con ocasiones excepcionales de excepcional gravedad, pestes, sequías, peligros para la nación. En todos esos acontecimientos suele sacarse una imagen a la que se atribuyen los poderes milagrosos, pero este desfile de la imagen el Viernes de Dolores evoca precisamente algo que, como digo, no podemos ubicar con total precisión cronológicamente en ningún momento, que yo me inclino a pensar que ya en el siglo XVI y XVII se celebraba, aunque fuera de modo ocasional, y que sabemos que en el siglo XVIII se empieza a convertir en una costumbre de la ciudad. Lo que también ocurre es que, como estamos viendo con el cortejo cada vez creciente de manolas y con la incorporación de las bandas y con todos los elementos propios de un cortejo procesional de Semana Santa, pues la procesión de León del Viernes de Dolores se ha convertido ya casi por pleno derecho o de hecho en una procesión de Semana Santa más. Eso no quiere decir que vaya en detrimento precisamente de la religiosidad o del fervor popular. Si algo distingue y siempre ha distinguido esta procesión es precisamente la participación directa del pueblo, particularmente de mujeres. Durante mucho tiempo además estuvo reservada prácticamente solo para mujeres el hecho de acompañarla portando un cirio con algún tipo de ofrenda, de devoción, algún tipo de promesa para poder lograr mediante la intercesión de la Virgen pues algún tipo de favor, una ayuda en una enfermedad, en una dificultad económica, de tal manera que es una de las procesiones que siguen conservando ese aspecto devocional probablemente más intenso y también con un sabor popular, aunque se haya ido poco a poco convirtiendo en una procesión de Semana Santa. Es una imagen, una Virgen muy de las rogativas, de las peticiones, de los momentos de adversidad, de los momentos de enfermedad, cuando el ser humano se enfrenta a su vulnerabilidad, a su aspecto más débil ante no solo los problemas de salud, sino las adversidades o los momentos duros a los que la vida nos aboca, pues las personas se aferran a estas devociones y la Virgen de alguna forma pues enjuaga esos momentos de angustia, de dolor o de tristeza. Eso hace que se fortalezca extraordinariamente el fervor con el que se contempla, con el que se vive, con el que se experimenta esta imagen. Pues sí, porque además en ella se concita precisamente el dolor y la esperanza en la superación del dolor. De hecho, hay que recordar que estas piedades acabaron siendo relacionadas desde el punto de vista iconográfico y textual con aquellos versos bíblicos que dicen en latín: «O vos omnes qui transitis per viam
attendite et videte, si es dolor, sicut dolor meus, es decir, oh vosotros que transitáis por el camino de la vida, contemplad y ved si hay dolor como mi dolor. Y esa identificación con el dolor extremo de la Virgen que sostiene en sus brazos el cuerpo de Cristo, un tema que, por cierto, no está presente en los Evangelios, ni siquiera tampoco en los apócrifos, que empiezan a hacer un poco a lo largo del siglo XIII con el texto del Stabat Mater, aunque en él no se describe exactamente la piedad, sino que allí se dice que la Virgen, la Madre de Dios, estaba al lado de la cruz mientras pendía el cuerpo de su hijo muerto, y que se asocia, sobre todo después de la peste negra, de las grandes hambrunas, del periodo de frío y cambio climático más extremo que probablemente haya vivido Europa, de la guerra de los 100 años, con todas sus consecuencias, de los conflictos permanentes, de una especie de desesperanza y de dolor lacerante de la Europa de la segunda mitad del siglo XIV, crea estas imágenes para potenciar e identificarse con el extremo dolor de una madre que pierde a su hijo, un dolor universal, pero que en este caso además se potencia por razones teológicas, puesto que, como he sabido también, desde el punto de vista teológico, místico y hermenéutico, la Virgen, en cuanto a imagen de la Iglesia, es también la esposa de Cristo. De tal manera que hay unas enormes resonancias, incluso casi hasta míticas, que se hunden, estas sí, en la llamada Noche de los Tiempos, que nos permiten ver la lamentación permanente de lo femenino ante la muerte de aquello a lo cual ha contribuido a dar vida. El Viernes de Dolores, precisamente, Viernes de Pasión, el día en el que la Iglesia Católica recuerda los 7 dolores de la Virgen, motivo por el cual esta imagen en la iconografía de la Piedad, la Virgen en cuyo regazo yace el Cristo muerto, el Hijo muerto, y en el que la Virgen, la Madre, se sume, se aflige en el máximo dolor que es el misterio que se evoca y al cual la Iglesia Católica expresa en esta jornada de Viernes de Dolores, en el cortejo ya totalmente formado, del que forman parte, como veíamos, distintas secciones de la, entendemos, procesión primitiva, en la imagen con andas rudimentarias y con aquellas mujeres que en aquel tiempo, entendemos, acompañaban a la Virgen sin más ornamento ni más fastuosidad, que si acaso una luminaria, una vela y el murmullo de las oraciones que acompañaban a la Virgen en aquellos cortejos ancestrales. Hoy, bueno, lógicamente con mayor fastuosidad, con mayor empaque, con mayor solemnidad, con ese magnífico trono dorado cedido por la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno a la Iglesia del Mercado, y también incluso han querido incorporar ese pergamino que acredita la concesión de la medalla de oro de la ciudad de León a la parroquia de Nuestra Señora del Mercado, bueno, por entender que concurren notables méritos. La concesión hace referencia a la labor pastoral, asistencial, caritativa, que desde tiempos remotos dispensa la parroquia a la ciudad de León, particularmente al ámbito que le compete por su demarcación parroquial. Pues sí, aunque en realidad casi debería ser al revés, porque debería ser casi hasta la propia imagen de la Virgen, por su antigüedad y singularidad, la que debiera, por así decirlo, conceder una especie de medalla a la propia ciudad que la acoge. Vemos aquí además algunos rasgos que, ahora que la tenemos en primer plano, se pueden ir comentando. Por un lado, la extrema profundidad del rostro de la Virgen, a punto de echarse a llorar, pero con una emoción también contenida, y luego en el cuerpo de Cristo, aparte del formidable estudio anatómico, tanto en los brazos, en las piernas, que ahora mismo no se ven, también en la costilla. Hay que recordar, por ejemplo, que en las primitivas representaciones de las costillas de Cristo, en esas piedades o Vesperbilder de finales del XIV, se identificaba simbólicamente, incluso plásticamente, esas costillas y la sangre con un panal de miel.
y todavía queda un poquito de esa especie de resabio geométrico en esa identificación de la herida de Cristo como una especie de fuente inagotable. Aquí vemos, por ejemplo, pues el magnífico estudio tanto de las heridas, la representación de la caída de la sangre, la rigidez de la barba y del cuello. Eso, por ejemplo, es una adaptación directa, no de ningún pasaje antiguo, ni de los evangelios, ni de los apócrifos, ni nada parecido, sino de las revelaciones de Santa Brígida, que en sus visiones afirmaba precisamente cómo el cuerpo y el rostro, la cabeza de Cristo, quedaba completamente rígida, con la barba puntiaguda, mirando hacia el cielo, y que se convertía, por tanto, en una plasmación de un escultor que debía tener, o bien él, o bien quien le asesoró para poder realizar la talla, un conocimiento profundo de esas tradiciones. Así como, por ejemplo, el brazo derecho caído, exangüe, rígido, que está presente en algunas de esas piedades antiguas. Aquí vemos un magnífico primer plano que nos permite ver esa rigidez que, como digo, responde a un modelo de carácter textual, a una adaptación de un texto de carácter visionario. Y el brazo caído, que es un remedo de las antiguas esculturas paganas, por ejemplo Aquiles con el cuerpo de Patroclo, que es un signo inequívoco de la muerte y también un rasgo característico de la tradición, si se puede llamar así, o tipología al menos, de las piedades relacionadas con el león, que es el hecho de que la Virgen toma una parte del sudario que cubre el sexo de Cristo y lo convierte en un pañuelo para intentar secar y mitigar sus heridas. Evidentemente ya para limpiarlas, porque Jesús está muerto y por tanto no siente, pero ese sudario incluso se acabará posteriormente independizando y convirtiéndose en un pañuelo. Y eso, hasta donde he podido ver, solamente conozco una excepción fuera de León, al menos de momento, es un rasgo que probablemente naciera del impacto que hubo de ejercer esta talla sobre las tradiciones formales e iconográficas posteriores. Todo ello redondea la que, a mi juicio, antes lo decía, es una obra maestra de la escultura de su tiempo. León, que cuenta con grandes imágenes de esta iconografía de la Piedad, la Virgen de las Angustias, la Piedad de Luis Salvador Carmona y esta talla extraordinaria de la Virgen del Mercado, Antigua del Camino, una imagen que cuenta también con un gran ajuar procesional del que forman parte piezas realmente extraordinarias como el manto isabelino o la corona que este año adquiere una significación particular, especial, por cuanto la Virgen fue canónicamente coronada el pasado 7 de octubre del año precedente, del año 2023, y por tanto es la primera oportunidad en la que la Virgen procesiona con su canónica coronación. No es que procesionara en los años anteriores sin corona. De hecho, bueno, pues no recordamos a la Virgen procesionar sin corona, pero de alguna forma el rito de la coronación canónica viene a darle la oficialidad eclesiástica a la coronación de la imagen del mercado. Pues sí, exactamente. Es curioso porque preparando aquella exposición Sicut Dolor Meus, los testimonios iconográficos más antiguos que conservamos de la Piedad, de la Iglesia del Mercado, ya la muestran con corona, siempre con corona. Y con toda seguridad hay un cuadro muy interesante recibiendo culto desde muy antiguo. Y eso es muy interesante porque la corona evidentemente la convierte en una plasmación iconográfica de la Reina de los Cielos, y esa vocación de embellecerlo, bien sea mediante donaciones populares o aportaciones de cofradías, o bien, como en este caso, mediante la especial devoción que personalidades importantes, como en su momento, por ejemplo, Isabel II. Hay que recordar que Isabel II se salvó precisamente de un atentado que sufrió en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, y como consecuencia de ello emprendió una suerte de peregrinaje para rendir culto, devoción y también regalos a algunas de las vírgenes más significativas de toda España, y como tal, por esa razón, acabó en el León, y por eso se decidió a embellecer el ajuar, el tesoro, por así decirlo, de la imagen leonesa, mediante un conjunto de joyas de excepcional calidad y de enorme valor, tanto histórico como también material y formal,
que precisamente testimonian la permanente huella que estas imágenes marianas, no solamente la de León, sino la de cualquier lugar, acaban teniendo en el imaginario cristiano. Y es que hay que tener en cuenta una paradoja que también afecta al culto mariano, y es que probablemente no haya, junto con la propia imagen de Cristo, como es lógico, imagen más extendida en todo el orden cristiano, y sin embargo también imagen o tipología o devoción más particular y concreta, puesto que cada localidad, incluso el pueblo más pequeño, está unido a una advocación de la Virgen, que evidentemente se llama Virgen y luego lleva su apellido, y que está tan íntimamente ligada a ese lugar que, por ejemplo, todos los que conocen la literatura devocional, popular o agiográfica, les será familiar el retrato de que aparece una imagen en un sitio determinado, la quieren trasladar y la imagen se vuelve tan pesada que no logran moverla ni todos los mozos del lugar, ni con bueyes, ni nada parecido, y la Virgen entonces se manifiesta y dice: quiero que me construyáis un santuario aquí, en este punto. Y esa imagen se convierte en la santificación de un lugar en el cual la dimensión simbólica antigua de la naturaleza, porque también la Virgen acabó convirtiéndose en un remedio simbólico de los cielos, de las fuerzas naturales, aparte de ser la madre de Jesús, la madre de Cristo y luego la madre de Dios, y por tanto, como digo, eso muestra el carácter al mismo tiempo universal de la Virgen y sin embargo hasta a veces testarudamente local de todas esas advocaciones. Y eso es también lo que ocurre. A nadie se le ocurre, por ejemplo, confundir, que esto es algo que también se puede aprovechar ahora. En ocasiones sí que hay confusiones, por ejemplo, entre la Virgen del Mercado y la Virgen del Camino, sobre todo porque la primitiva Virgen del Camino fue esta. Exactamente. Bueno, de hecho se habla de la Virgen del Mercado antigua del Camino para recordar que la imagen que tenemos en pantalla fue la imagen a la que se rendía culto como Virgen del Camino. Sí, porque hay que recordar también que la Virgen del Camino empieza a desarrollarse como tipología después de otra aparición que se produce casi 1000 años después de la primera. La Virgen se aparece cerca del humilladero del santuario de la Virgen al pastor Alvar Simón, y eso provoca que acabe creándose un santuario, una imagen, la de la Virgen del Camino es posterior a esta, una respuesta tanto devocional como teológica como popular a ese culto. Vamos a recuperar, César, las imágenes de ese momento en el mes de octubre del año 2023, cuando el obispo de la diócesis de León imponía la corona a la Virgen del Mercado, en un acto multitudinario que se celebró en la Catedral de León. Este es el momento en el que esa magnífica pieza de orfebrería del taller de Santiago Rivas era colocada, era ceñida a las sienes de la Virgen, colocada excepcionalmente sobre sus andas en el interior de la catedral. Por ese motivo no hace un año que nos encontramos con la Virgen en la calle, sino unos pocos meses, ¿no? Poco más de 5 meses desde que la Virgen vivió esa procesión extraordinaria, procesión de gloria que recorrió las calles de León tras ese momento, la coronación de la Virgen, uno de los momentos más especiales que se recuerdan. Y de esta forma la Virgen del Mercado, la antigua del Camino, se incorpora a un selecto y muy reducido número de tallas de imágenes que en la provincia de León han sido canónicamente coronadas. Y aquí vemos cómo la Virgen abandona una visita muy fugaz, pero muy significativa, al interior de la capilla de las Madres Benedictinas, que es la primera estación o el primer punto marcado por la tradición dentro de ese recorrido que la Virgen efectúa por las calles de sabor más tradicional del casco antiguo de la ciudad antigua de León. Pues sí, porque además esto que en las procesiones en el siglo XVII era una práctica mucho más frecuente. Hay que recordar que, como muy bien decías antes, las imágenes eran por lo general llevadas con unas andas pequeñas, escasas, con pocas personas,
pero la costumbre de introducirse en conventos, en iglesias, y allí realizar algún tipo de acto de carácter pues, estético o incluso litúrgico en ocasiones particular, contribuía a convertir ese itinerario en la calle, que convierta las calles de la ciudad en el escenario de un auténtico teatro sacro, a poder acceder no solamente a espacios que por lo general están vedados al disfrute y a la contemplación del pueblo, sino también a establecer una relación entre el templo del cual partía la propia imagen y el resto de los lugares que tenían alguna relación de significatividad e importante con la propia talla. Que mecen suavemente a la Virgen del Mercado, a la Morenica, en el interior de la capilla del convento de las Madres Benedictinas, rostros serios, circunspectos, como requiere el momento, nada más y nada menos que portar a la imagen de la Virgen del Mercado en esta jornada de Viernes Santo, en el que poco a poco pues, se van cumplimentando distintas instituciones o se van marcando momentos en los que la imagen de la Virgen establece o renueva vínculos con algunas instituciones, como es el caso del convento de las Benedictinas, de este cenobio tan absolutamente vinculado, ligado a la Semana Santa de León. Pues sí. Hay que recordar que buena parte de los itinerarios, a veces esto quizá no se explica lo suficiente, los itinerarios de las procesiones no son caprichosos ni azarosos, sino que siguen precisamente unos caminos que conducen hacia determinados lugares. El año pasado, por ejemplo, creo que lo comentamos cuando retransmitimos la procesión de los Pasos, que se solía conocer como la ruta de los 4 conventos, puesto que necesariamente pasaba por ellos y al mismo tiempo también por las iglesias mayores y algunas otras. La procesión de los Pasos pasa muy cerca del mercado, pasa por las Carvajalas, muy cerca de San Martín, va a la catedral, bueno, y así sigue un itinerario más amplio. En el caso de la Morenica, en el caso de la procesión de la Dolorosa, es esta la única estancia en la que actualmente, y que sepamos, se introduce la talla realizando una especie de estación o de aparte del itinerario acostumbrado, del itinerario callejero. Pero también hay que tener en cuenta que la parada, tanto en la calle ancha, en el Cristo de la Victoria, como sobre todo la Salve Popular, que se ha convertido en un espacio fundamental, pues son 2 jalones. Aprovechamos, César, para saludar a esos espectadores que siguen la señal de la 8 y en cuyo domicilio la cámara indiscreta de la 8 se ha colado. Bueno, es un detalle curioso, ¿no? Ver la tele y aparecer en la tele, lógicamente
pretenderlo, sin buscarlo, pero también es una forma de dar protagonismo a los miles y miles y miles de espectadores que a lo largo y ancho de la provincia y más allá, a través de la señal de rtvcil.es y a través del canal de la 8 en YouTube, nos siguen. Bueno, pues vemos las inmediaciones de la Plaza del Grano con el público que se va agolpando, que quiere asistir al paso de la Virgen del Mercado por las calles de León, que quieren también acompañar a la imagen. Es una de las procesiones que concita una mayor participación de público. No es la más numerosa, porque obviamente hay procesiones con muchísimos más pasos. Esta es una procesión de un único paso y con miles de papones, pero hablamos de, bueno, en este caso, feligresas, también hay feligreses que quieren acompañar a la Virgen en su recorrido, formando parte del cortejo o no, sencillamente siguiendo el recorrido calle a calle, plaza a plaza, desde que la Virgen abandona su hogar en el templo de Mercado hasta que regresa a él. Y otro momento especial que se ha vivido hace tan solo unos días, la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad de León, que también queremos recordar y que también queremos dejar patentes. El alcalde de la ciudad, José Antonio Díez, hace entrega de esa medalla, el máximo distintivo corporativo de la ciudad, al obispo de la diócesis, Luis Ángel de las Heras, y al padre Flaquer Lavanda, Manuel Santos Flaquer Lavanda, que es el titular de la parroquia del Mercado y además conciliario de varias cofradías. Ese es el pergamino que acredita la medalla que porta el obispo y que ha formado parte del propio cortejo. Entendemos que la parroquia quiere agradecer la concesión de ese título, incorporando excepcionalmente ese pergamino a los elementos que anteceden al paso, al propio paso de la Virgen de este cortejo de Dolores. Pues sí, y además es otra evidencia, a mi juicio, de que aunque se la haya dado por muerta, por languideciente, toda esta devoción popular combinada con la propia devoción heptamadaria, es decir, de la Semana Santa, aunque la propia Semana Santa haya pasado periodos críticos a lo largo de su historia, sin embargo, de acuerdo con esa especie de ritmo alternante de periodos de decadencia y periodos de esplendor, y contra quizá el pronóstico de muchos y de la modernidad, entre comillas, todos estos aspectos gozan de una extraordinaria salud, puesto que se van renovando con el tiempo los lazos que mantienen entre las instituciones, tanto civiles como eclesiásticas, las cofradías y el propio pueblo. De hecho, por ejemplo, leí hace muy poquito tiempo en la prensa que este año había habido un repunte importante y un aumento de niños inscritos en todas las cofradías, prácticamente, lo cual es una extraordinaria noticia porque ese es el semillero que permitirá mantener todas estas procesiones en el futuro. Lo vemos en la prácticamente interminable lista de braceros aspirantes a bracero suplente de la Virgen del Mercado, pues decenas, por no decir centenares, de jóvenes papones, o no, porque no es preceptivo formar parte de ninguna cofradía penitencial para empujar a la Virgen, tan solo lógicamente se pide ese registro de vinculación a la cofradía por razón de residencia, por razón de bautismo o por cualquier otra circunstancia en el que se acredite que el aspirante tiene vinculación, si acaso familiar, al templo del Mercado, ¿no? Y esto acredita la extraordinaria fortaleza de la Semana Santa, de las cofradías de Semana Santa y de la devoción que suscitan ya también entre los más jóvenes imágenes como esta Virgen del Mercado, antaño Virgen del Camino, esta talla del siglo XVI con todas las peculiaridades y asombrosas características en cuanto a su factura que ha desgranado el profesor César García López a lo largo de nuestra retransmisión, y de todas las singularidades del ajuar, del patrimonio, de la circunstancia
especial de la vinculación de esta imagen con el mundo de las cofradías de Semana Santa. Por eso asisten representantes de todas las cofradías, incluso algunas de forma corporativa, como la de las Angustias, con toda la Junta de Gobierno, y a la que acompañan bandas, agrupaciones musicales de las dos cofradías más antiguas de la ciudad, la del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y la de las Angustias y Soledad. Son las distintas secciones que forman parte de este cortejo tan simple y al mismo tiempo tan abigarrado, en el que, como en pocas ocasiones, vemos a la imagen formar parte de la geografía humana, ¿no? La imagen, el cortejo se expande, forma un todo, un conjunto, de tal forma que no podemos concebir a la imagen desconectada de la devoción popular de la Iglesia, porque es una imagen también que tiene ese componente popular, es muy, muy populosa. Sí, sí, sí. De hecho, oficiosamente es casi hasta la patrona de León para muchos, aunque hay que recordar que el patrón de la ciudad de León es San Marcelo, por su episodio de conversión y defensa del cristianismo, cuando se negó a celebrar el cumpleaños del emperador, pero la devoción que concita la imagen del mercado es solamente comparable a la que probablemente concibe la del Nazareno, una imagen también pues, extraordinaria, muy posterior, evidentemente, pertenece también a una etapa devocional y teológica diferente, pero esta es sin duda la imagen más antigua y la que con mayor pasión y fervor es capaz de suscitar emociones, reflexiones y estados que van más allá de lo racional. Y es que las procesiones de Semana Santa son un auténtico festival sensorial que a través de los sentidos producen una emoción, un extraño estado también intelectual que prepara un estado espiritual realmente singular, que sin todos estos elementos estéticos no sería posible. Pues la Virgen del Mercado coronada, como la del Camino, la Encina, Nuestra Señora de la Soledad de Ponferrada y Castropiedra, en esta procesión de la Dolorosa, en esta jornada de Viernes de Dolores, antesala, pórtico procesional de la Semana Santa, punto de arranque de estos 10 días que, como decía el profesor, tienden o propenden a la atemporalidad, al infinito, a la eternidad, pero que pasarán tan rápido que apenas habrán marcado la piel. Lo viviremos en directo día a día aquí en Castilla y León Televisión. César, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Y muchas gracias también a todo el equipo técnico que ha hecho posible la retransmisión de estas imágenes que hablan por sí solas. Y a todos ustedes que nos han seguido. Permanezcan muy atentos a sus pantallas si quieren vivir de esta forma tan especial, tan única, tan diferente. Esta va a ser una Semana Santa irrepetible, la del 2024, aquí en Castilla y León Televisión. Hasta la próxima ocasión, muy buenas noches y que lo disfruten.